La Inmaculada Concepción es uno de los 4 dogmas de fe referentes a la Virgen María. Los otros 3 son virginidad perpetua, maternidad divina y asunción a los cielos en cuerpo y alma. La Concepción Inmaculada de María declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde que fue concebida por sus padres. Este dogma de fe fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 mediante su bula Ineffabilis Deus. A principios del siglo XIV, el teólogo franciscano John Duns Scott, durante el célebre debate sobre la Inmaculada Concepción en la Universidad de París hacia el año 1306, demostró que la Virgen María había sido liberada por su divino Hijo del pecado original en el instante mismo de su concepción, y se fundamentó en la omnipotencia divina para afirmar que Dios, creador del universo, podía volver a crear una criatura perfecta, tal como había creado a Adán y a Eva antes de la caída, y que ese actuar de Dios es inherente a su misma perfección, ya que Él no hubiera procedido de modo perfecto si no hubiese creado al menos a una criatura libre de toda culpa. Con su célebre axioma, podía, convenía, luego lo hizo, explicó que si quiso y no pudo, no era Dios; si pudo y no quiso, no era hijo; pudo y quiso porque era Dios y era hijo, y por lo tanto lo hizo. A partir de ese momento, la Iglesia comenzó a aceptar como cuerpo místico la Inmaculada Concepción de María. Aquel debate en la Universidad de París puede resumirse en 3 preguntas con 3 respuestas, de las que el beato Duns Scott da cuenta en su legado retórico. 1. ¿Fue la bienaventurada Virgen María concebida sin pecado original? Sí. A Dios le convenía que su madre naciera sin mancha alguna. Es lo más honroso para Él. 2. ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original? Sí, Dios lo puede todo, y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha inmaculada. 3. ¿Lo que a Dios le conviene hacer, lo hace o no lo hace? Lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor hacerlo, lo hace. En sus escritos, este teólogo gigante con letras poéticas concluye: si pues, con eterno aviso, Dios quiso hacer cuanto pudo y pudo hacer cuanto quiso, luego que sea es preciso. Esta Virgen escogida para madre, preferida en todo, siendo su estado concebida sin pecado y con sangre redimida, esta niña celestial de los cielos escogida es la sola concebida sin pecado original. La convicción de que María fue preservada de toda mancha de pecado ya desde su concepción hasta el punto de que ha sido llamada toda santa, se fue imponiendo progresivamente en la liturgia y en la teología. Ese desarrollo suscitó a inicio del siglo XIX un movimiento de peticiones en favor de una definición dogmática del privilegio de la Inmaculada Concepción. El Papa Pío IX, hacia la mitad de ese siglo, con el deseo de acoger esa demanda, después de haber consultado a los teólogos, pidió a los obispos su opinión acerca de la oportunidad y la posibilidad de esa definición, convocando casi un concilio por escrito. El resultado fue significativo, pues la inmensa mayoría de los 604 obispos respondió de forma positiva a la pregunta. Después de una consulta tan amplia que pone de relieve la preocupación de Pío IX por expresar en la definición del dogma la fe de la Iglesia, se comenzó con el mismo esmero la redacción del documento. La Comisión Especial de Teólogos, creada por Pío IX para la certificación de la doctrina revelada, atribuyó un papel esencial a la práctica eclesial, criterio que influyó en la formulación del dogma, que otorgó más importancia a las expresiones de lo que se vivía en la Iglesia, de la fe y del culto del pueblo cristiano, que a las determinaciones escolásticas.
Finalmente, en el año 1854, Pío IX, con la bula Ineffabilis, proclamó solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. En consecuencia, quien no la haga suya o conserve una opinión contraria a ella, naufraga en la fe y se separa de la unidad católica.